Le solicitamos al maestro Benito Pérez Terrazas nos comente el tema de la organización de las leyes. Bien, somos un público amplio. Vamos a iniciar con los comentarios sobre la organización, pero quisiera pedirles algunos favores. El primer valor es a ustedes mismos. Ese no me lo van a hacer a mí. El favor que van a hacerse a ustedes mismos es que están muy atentos a toda la información que en este momento van a tener la oportunidad de escuchar. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad. Allá están sus compañeros, 40, 80, 100, 200, tal vez más. Compañeros que tienen inquietudes, que quieren saber qué es lo que su organización sindical está proponiendo en este proceso de la organización. Entonces, sí les pedimos, por ser un auditorio tan amplio, que pues pongamos la atención debida, porque después podría ser que a la mejor en algún punto se nos escapara la basura. Y si alguien de los que está aquí se lleva una duda, pues es una duda que realmente después 50 o 100 compañeros. Otro favor es así, que lo van a hacer nuestro servidor, es que si tienen alguna duda, porque tengan un papelito, se les dio un borde de hojas, anótenla por favor. Y permitan que fluya la información tal como se ha preparado para que ustedes la conozcan. Es casi seguro que en el transcurso del desarrollo de la temática se van a ir presentando las respuestas a las inquietudes de ustedes. Si quedara por ahí alguna pendiente, con todo gusto damos un espacio en el momento oportuno para que esas preguntas sean presentadas. Y bueno, entra en vigor el artículo 3º constitucional. Vamos a ser un poquito también interactivos, así que les vamos a estar preguntando. A estas alturas, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de revisar nada más las reformas al artículo, también las leyes secundarias y demás. Así que les voy a pedir un favor. Levanten la mano quienes tienen una idea más o menos clara de cuáles fueron las reformas que se hicieron al artículo 3º constitucional. Si son capaces de levantar la mano, quienes tienen una idea más o menos clara. Bueno, gracias. Muy amables. Pues entonces yo creo que vamos a tener que retomar un poquito. Vamos a retomar aquí la primera pregunta. El artículo 3º constitucional nos establece un derecho para los mexicanos. ¿Cuál es ese derecho? Cualquiera de ustedes, por favor. Bueno, me dijeron un poco, perfecto. Es el derecho a la educación. Y precisamente los ideólogos, el constituyente del 17, que es el que redacta por primera vez un artículo 3º constitucional, le establece algunas características. Se las saben de memoria, así que le voy a pedir a alguien que me mencione alguna de las características que están más cerca. Por favor, maestra. La obligatoria. Ya mencionó presentarla, gratuita y obligatoria. Y también nos señalan algunos criterios y dicen: la educación en México tendrá los siguientes criterios. ¿Alguien recuerda alguno de los criterios, por favor? Vamos a ver para que escuchen. Práctica nacional. Muy bien, los de los criterios de práctica nacional. Yo creo que con esto ya tenemos una idea. Y fundamentalmente la reforma del artículo 3º consiste en que se introduce un concepto. ¿Cuál es ese concepto? De calidad. De calidad. A caray. Quiere decir que la educación no era de calidad. ¿Eso te va a decir? Somos profesionales de la educación. Y si a mí me preguntan si mi trabajo ha sido de calidad, ¿qué voy a contestar? Y si yo les pregunto a ustedes que si su trabajo ha sido de calidad, ¿qué respuesta me darían? Efectivamente, somos profesionales de la educación y el trabajo que hacemos los profesionales de la educación siempre ha sido
Solo el concepto de calidad no se había incorporado en el texto constitucional. Y ahora, en el texto constitucional, que es la máxima ley que tenemos en nuestro país, se incorpora el concepto de calidad. De tal manera que ahora dice el artículo 3 constitucional que nuestra educación debe ser de calidad. Y la calidad es la que tiene una serie de implicaciones. Yo sí quiero que todos tengan bien claro qué es lo que dice la Constitución, porque derivado de lo que dice la Constitución es lo que viene después a tener consecuencias en la ley de reglamentarios. Y por ahí, Luis, que vamos a poner la primera diapositiva. Ya está ahí anotado y voy a ir comentando algunos puntos. Bien. ¿De qué manera prevé la Constitución que vamos a llegar a la calidad? Entre otras cosas, son varios puntos, pero quiero destacar aquellos que no debemos de perder de vista. ¿Sí? Es que dice, para que una educación sea de calidad, necesitamos maestros idóneos, necesitamos docentes, necesitamos directivos y necesitamos personal de supervisión idóneos. Y entonces se introduce otro concepto, que es la idoneidad, como uno de los elementos para llegar a la calidad. Pero además, ¿qué dice el artículo 3? Ahora el Estado mexicano va a tener una obligación más. Y se plasma en el artículo 3. Ahora el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la calidad de la educación y de la idoneidad. Y también establece las primeras estrategias. Recuerden que esto no debemos de perderlo de vista. No debemos de perder de vista que la Constitución nada más hace las grandes líneas y ya los detalles específicos vienen después. Y entre esas grandes líneas dice, bueno, precisamente para el propósito de conseguir la calidad y de conseguir también la idoneidad, se establece un sistema nacional de evaluación educativa. Y además del sistema nacional de evaluación educativa hay un instituto. El instituto va a ser el responsable precisamente de realizar una serie de actividades encaminadas a alcanzar la calidad, a alcanzar la idoneidad y a hacer el seguimiento a todas las actividades que hace el Estado en ese sentido. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario sobre el Instituto Nacional de Evaluación. Ya existía, había un Instituto Nacional. Sin embargo, ahora se le debe a rango constitucional. ¿Saben una cosa? Creo que a esas alturas todos nosotros escuchamos en la prensa declaraciones de que están al frente del instituto. Pero hay algunas cosas que a lo mejor no sabemos y que deben saber los compañeros. Primero, nuestra organización sindical y todos nosotros como trabajadores de la educación siempre hemos estado de acuerdo con la evaluación. Coincidimos en la evaluación. Pero no queremos que sea una evaluación con ciertas características. No queremos que sea una evaluación encaminada nada más a los docentes, al desempeño de los docentes. No queremos que sea una evaluación nada más encaminada a los resultados del aprovechamiento de los niños. Necesitamos una evaluación precisamente de todo el sistema educativo, que se evalúe también en la infraestructura, que se evalúe en los planes y programas de estudio, que se evalúe en la organización escolar, que se evalúe todos los aspectos que van a incluir en la educación. Esa siempre ha sido una exigencia de nuestra organización sindical. Y otra exigencia de nuestra organización sindical ha sido que se tome en cuenta el contexto. No puede haber los mismos resultados en una escuela del puerto de Veracruz, en el centro, que en una escuela en la sierra de Guayacobra, que en una escuela en la sierra de San Bolívar. No podemos exigir los mismos resultados y, por qué no decirlo, la misma calidad de la educación en un docente
que atiende a un solo grupo de niños, o un docente que atiende de primero a sexto grado, o un docente que tiene que trabajar con niños que tienen su propia lengua. ¿Cuál ha sido entonces la incidencia de nuestra organización sindical? Sí, se mueve, pero que se tome en cuenta el contexto, que se tomen en cuenta las circunstancias en que trabaja cada maestro. Y otro planteamiento de nuestra organización sindical, que no nos evalúe la Secretaría de Educación. Que no nos evalúe la Secretaría de Educación. Que nos evalúe un instituto autónomo. Debemos ya el instituto. Y díganles a los compañeros que la creación del instituto fue propuesta de nuestra organización sindical a nivel nacional. El instituto está ahí, pero está ahí precisamente respondiendo a reclamos de nuestra organización sindical y es autónomo. Y cuidado, porque en las reuniones que han tenido el instituto con el personal de la Secretaría de Educación, el instituto de título real, porque la Secretaría de Educación no tiene que ver en ese aspecto, en las funciones que le ha dado la Constitución al Estatuto, al instituto. El instituto es autónomo. Y entre otras cosas, quien está frente del instituto declarado, no vamos por una evaluación que sea sancionadora. No es el camino por ahí, que es una de las preocupaciones de los compañeros. Creo que también es importante, porque nos va a ayudar a entender lo que viene, pues que tengamos una idea de en qué momento de este proceso de reforma vamos. Se reformó la Constitución. A la Constitución, ¿en qué plano lo ponemos en cuanto a la jerarquía de las leyes en nuestro país? ¿En qué plano ponemos a la Constitución? Si alguien quiere levantar la mano, todo gusto. Sí, primero ya para la comunidad. En el primer lugar, En el primer lugar, ¿alguien lo quiere decir con otras palabras? Es el rango de ley suprema. Es el rango de ley suprema en nuestro país. Bueno, se modifica la Constitución. Es decir, todos debemos de tener claro que la reforma al artículo 3 de la Constitución es de primer nivel, junto con los tratados internacionales, de los que forma parte de nuestro país, pero es de primer nivel. Está en la Constitución. Y por allá un comentario adicional. La propia Constitución dice, establece que contra un artículo de la Constitución no procede el amparo. ¿Sí? Eso debe dar cuenta a los compañeros. Contra un artículo de la Constitución no procede el amparo. Porque ha habido quienes han creído, y de hecho se ampararon contra el artículo de la Constitución, y estaban pensando que se amparó iba a tener efectos, los efectos que ellos querían, pero la propia Constitución establece que no hay un amparo, ya quedó ahí. Pero también yo sí quisiera que notáramos lo siguiente, la siguiente diapositiva, por favor. Sigue diciendo el artículo 3 constitucional. Adicionalmente, se llevarán a cabo concursos, ustedes ya lo saben, y las leyes reglamentarias fijarán los criterios, términos y condiciones. Eso es lo que dice. Aquí hay otro punto importantísimo que deben hacer notar a sus compañeros. Nuestra organización sindical a nivel nacional tuvo un importante logro que quedó plasmado desde el propio artículo 3 constitucional. Y el logro está logrado. En ese proceso, en el que la ley reglamentaria se van a fijar los criterios, términos y condiciones de esos concursos para el ingreso, la promoción, la permanencia, el reconocimiento en el servicio profesional docente, se debe hacer completo respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores. Se ve rápido.
se dice fácil. Eso quedó plasmado en el texto por la propuesta, por la negociación de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en las leyes reglamentarias hubiera una violación a los derechos constitucionales de los trabajadores, nuestro sindicato tiene todos los elementos para echar abajo. Y no nada más nuestro sindicato. Alguien en lo personal y en lo particular, si hubiera en el texto de las leyes reglamentarias algo lesivo a los derechos constitucionales de los trabajadores, también se amparan contra las leyes reglamentarias. Esto, ahora, ¿por qué estamos comentando todo esto? Porque una de las funciones importantes de nuestra organización sindical ha sido revisar en el proceso de elaboración de las leyes reglamentarias, en el proceso de armonización de las leyes de veracruz, que en el proceso posterior de elaboración de reglamentos y de lineamientos no se violan los derechos constitucionales de los trabajadores. Y la garantía la tenemos en el propio artículo 3 constitucional. Y bueno, Luis quiere observar en la siguiente diapositiva. Ya lo mencionamos, pero tenemos la garantía de las leyes. Ese es otro proceso. Ustedes ya vieron la primera parte del proceso. Gracias. Se reforma la Constitución. La Constitución da un mandata una educación de calidad, establece las grandes líneas, pero dice, los puntos específicos van a quedar en las leyes secundarias o reglamentarias. Y como consecuencia de esto, a nivel nacional, a nivel general, se hace todo el proceso legislativo y surgen algunas leyes. También ustedes las conocen y quiero que me ayuden a decir cuáles son esas leyes. ¿Alguien quiera decirme el nombre de una de las leyes, por favor? A ver, por favor. Ley de servicio profesional docente. Gracias. Ley del servicio profesional docente. Nos digo una. Ley General de Educación. Ley General de Educación. Llevamos dos. ¿Quién nos dice la última, por favor? La ley que crea el Instituto Nacional para la Promoción de la Educación. Perfecto. La ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Son nuestras leyes secundarias o reglamentarias del artículo 3 constitucional. Bien, ¿en qué momento estamos? Estamos en el momento, porque así lo establecen las propias leyes, de que cada uno de los estados tiene que armonizar esas leyes, y en nuestro caso, con las leyes de Veracruz. Pero yo quiero dejar claro los siguientes niveles. Ahí están anotados los siguientes niveles. Estas leyes secundarias, hay algunos puntos que no los pueden detallar. ¿Por qué? Porque se convertirían en unas leyes extensas. Hay puntos que se quedan a los reglamentos. Les doy un ejemplo. Ven el nombre de un reglamento. ¿Quién me dice el nombre de un reglamento? El reglamento de Escalabón, por ahí. Fíjense, nuestra Constitución, la Constitución, habla del derecho a Escalabón. Posteriormente, la ley reglamentaria del artículo 123 de su apartado B habla nuevamente de Escalafón y lo detalla más. Pero aún así, fue necesaria la creación de un reglamento de Escalafón que diera de manera específica las líneas generales y la normatividad para aplicarlo. Aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Tenemos las leyes reglamentarias, las tres que ya he mencionado, y se está haciendo, construyendo la armonización. Pero hay puntos que no van a quedar todavía
Y no van a quedar incluidos precisamente porque se quedan en los ordenamientos y los lineamientos. Díganme el nombre de algunos lineamientos. ¿Quién me dice el nombre de algunos lineamientos? Lineamientos que conocen. De carrera magisterial. Bueno, ¿quién no ha escuchado hablar de los lineamientos de carrera magisterial? Y son lineamientos específicos sobre un aspecto importante. Quiero decir, en este proceso de armonización, todavía no nos vamos a meter ni con reglamentos ni con lineamientos. Eso debe quedar bastante claro. Ya se modificó la Constitución, ya se elaboraron las tres reglamentarias, se van a armonizar ahora con las leyes de la luz, pero siguen quedando pendientes los reglamentos y los lineamientos. ¿Qué debemos tener claro? Los reglamentos, las leyes secundarias no pueden violar lo que dice la Constitución. Por eso queda bien. Los reglamentos no pueden violar lo que dicen las leyes secundarias y obviamente la Constitución. Y los lineamientos no pueden violentar si dependen de un reglamento ni el reglamento. Si dependen del reglamento, no pueden violentar lo que dice la ley y no pueden violentar lo que dice la Constitución. Tienen que estar acordes. Y si en algún momento, por algún descuido del legislativo, si en algún momento, por algún descuido del Poder Ejecutivo al hacer lineamientos, hay alguna violación, existen los instrumentos legales para que esa violación se ponga de acuerdo a lo que establece desde nuestra Carta Magna. Bien, Luis, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, empezamos con el encuadre, luego se puede ponernos en una sintonía de lo que estamos haciendo. Y hay tres puntos especiales. Vamos a clarificar, vamos a precisar y vamos a ubicar. ¿Qué vamos a clarificar? Por favor, ¿qué vamos a clarificar? ¿Qué se hizo y qué no se hizo? Eso es importante que lo tengamos claro para decirles a los compañeros que a ellos la organización, pero también por qué no se ha metido y por qué no se ha metido. Bueno, ¿qué se hizo? Adelante, por favor. Armonizar. Ahí tenemos anotado lo que ustedes ya dijeron. Tenemos el primer término, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tenemos una columna que nos habla de la legislación laboral. Y de ese lado tenemos otra columna que nos habla de la legislación específica del Estado de Veracruz, que está en blanco, por cierto. No le pusimos nada. Pero ustedes me van a ayudar a ponerlo. En esa primera columna tenemos el primer término, ¿qué tenemos el primer término? Ayúdenme. ¿Sí? ¿Y cuál es la primera legislación que tenemos? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien. Aquí en el Estado de Veracruz tendremos alguna norma equivalente, tendremos alguna norma similar a lo que tenemos en el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, a ver, te pregunto, aquí para el médico. No. Tenemos aquí un opinión. No. La Constitución Política del Estado de Veracruz. La Constitución Política del Estado de Veracruz. Es decir, en Veracruz sí tenemos una Constitución. Es la Constitución Política del Estado de Veracruz. Ya, sí tenemos un cívico. Entonces, la armonización deberá, si ya la Constitución a nivel nacional así lo modifica en su artículo 3, pues entonces, en sí es la Constitución del Estado de Veracruz también debe ser reformada en su artículo 3. ¿Están de acuerdo? Luego lo repito.
la Constitución mexicana ha sido reformada en su artículo 3 y estamos en un proceso de armonización, entonces la Constitución del Estado de Veracruz tendrá que ser reformada en su artículo 3 para quedar armonizada. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano si están de acuerdo. Gracias, muy amable, ¿sí? No es así. No es así por una razón. Porque la Constitución de Veracruz, el artículo 3 no habla de educación. A nivel nacional sí, pero a nivel local, ¿saben cuál es el artículo que habla de la educación aquí en Veracruz? Anótenlo por ahí. El artículo 10 de la Constitución de nuestro Estado es la que habla de la educación. Y en ese sentido se tiene que dar una armonización. Y miren, les vamos a ir haciendo algunos comentarios de lo que pasó en la comisión. Ya el compañero Nacho les hizo algunos. ¿Les hago una cosa? En algún momento, alguno de los integrantes de la comisión dijo, bueno, iguales, seguramente ustedes ya consideraron la modificación de la Constitución de Veracruz en su artículo 10. Luego vimos la expresión del equipo de gobierno y de la Secretaría y luego inmediatamente toman nota. No lo voy a considerar. Habían trabajado específicamente sobre una de las leyes. Nosotros como equipo, como sección de 32, teníamos y tenemos una propuesta de armonización precisamente del artículo 3 constitucional o del artículo 10 de la Constitución de Veracruz. Desde ahí tiene que empezar la armonización. Bien, ¿cuál es la que sigue? ¿Alguien ve la lectura? Por favor, ahora de este lado. De este lado del tema, ¿cuál es la que sigue? La ley federal de educación. La ley federal de educación. En Veracruz hay una ley equivalente, hay una ley similar a la ley federal de educación. Puedes hasta allá, pero aprovechamos para caminar. Bien, ya lo escuchamos. ¿Lo escucharon? ¿Alguien quiere repetir lo que estoy por aquí más cerca? Ley Estatal de Educación. Ley Estatal de Educación no es precisamente ese su nombre, pero ese es eso. La Ley Estatal de Educación se llama Ley de Educación del Estado de Veracruz. Ahora, quiere decir que sí tenemos una ley similar. Entonces, ¿qué debemos armonizar? La Ley General de Educación la debemos armonizar con la Ley de Educación para el Estado de Veracruz. Bien, pero tenemos 3 leyes, llevamos la primera, la Constitución 3 leyes. ¿Qué ley sigue anotada ahí? ¿Cuál es la otra ley que tenemos anotada? A ver, ¿alguien me ve lectura? Por favor, ayúdenme por aquí. Ley General de Educación. Esa ya la leímos. Ley General del Servicio Profesional Docente. Ley General del Servicio Profesional Docente, que cuidado, creo que ha sido la que más inquietudes ha despertado. La Ley General del Servicio Profesional Docente. Pregunta: en Veracruz tenemos una ley equivalente, tenemos una ley similar, tenemos una ley que se refiera al servicio profesional docente. ¿Quién levanta la mano para que le dé una respuesta? A ver, por aquí. No la tenemos. Efectivamente, en Veracruz, el servicio profesional docente como tal no existía. El servicio profesional docente lo crea esta ley. En consecuencia, Veracruz no podía haber una ley del servicio profesional docente. Por lo tanto, nosotros no podemos armonizar una ley del servicio profesional docente con una ley de Veracruz, porque no existe. La única ley que tenemos allá arriba. Bien. Tenemos en Veracruz
quiere contestar, por favor, aquí en el micrófono, para que todos escuchemos. Es la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Tendremos en Veracruz una ley equivalente o similar? ¿Quién puede dar el contestar mi coro? ¿La tenemos sí o no? No la tenemos. No la tenemos y por lo tanto no hay algo con que armonizar. Pero entonces, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Qué hizo la comisión como puntos de partida? Primero, efectivamente, como tenemos una ley general de educación y como no sabíamos en ese momento por qué camino se iba a ir la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado, pues sí se preparó una ley de armonización. Se llamó la Ley de Educación del Estado. Se llamó la Ley General de Educación. Se fueron revisando todo el articulado de tal manera que se pudiera ir armonizando aquellos artículos, aquellos conceptos, aquellos principios que se consideraron importantes, se fueron insertando en la propuesta en la Ley Estatal de Educación, pero teniendo un cuidado fundamental, que no se violentaran los derechos constitucionales de los trabajadores. Ese fue el principio. Pero había la otra posibilidad. La otra posibilidad era que el Gobierno del Estado dijera: voy a aprobar la ley existente y voy a crear una nueva ley de educación. Entonces la comisión preparó, además de la que ya tenía armonizada, preparó una ley completa. De tal manera que había en la comisión dos propuestas. Una tomando como base la ley que ya existía en Veracruz y armonizándola para presentarla como proyecto de armonización. Y otra, partiendo del hecho de que Veracruz pudiera decir: ya no voy a actuar esta ley, voy a crear una nueva ley, una ley estatal de educación. Y así lo hizo Veracruz. Es decir, en Veracruz no se va a modificar la ley estatal de educación. Esa se aprueba. Se está proponiendo, hay un nuevo proyecto para una nueva ley estatal de educación. Bueno, pero no hay ley general del servicio profesional docente. ¿Qué hizo la comisión? Elaborar un proyecto de ley estatal del servicio profesional docente. Y entonces ahí está otra propuesta que se elabora. ¿Por qué? Porque en Veracruz no existía y la comisión elaboró ese proyecto. Y respecto a la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, bueno, se creó un organismo autónomo. Eso significa, entre otras cosas, que no existe la obligatoriedad de los estados de deducir al interior de cada estado. Es más, por la prensa, yo creo que por la prensa todos nos enteramos que en algún estado de la República hicieron una propuesta al Congreso, hicieron una propuesta al gobierno de que se creara en el estado un instituto de evaluación. Y para lograr su propuesta hicieron marchas, hicieron plantones, tomaron edificios y finalmente el gobierno de ese estado les dijo: no, aquí en este estado no se crea una ley estatal de instituto, un instituto estatal de evaluación. Y Veracruz, y por gestiones de nuestra organización cívica, no debe decirlo en voz alta: sí se crea un instituto de evaluación. Sí se crea. Y bueno, en ese momento habría que revisar qué se hacía respecto a la legislación que se nos vamos a comentar más adelante. Por favor, la siguiente diapositiva. Queremos celebrar qué no se hizo. ¿Qué no se hizo?
Mi compañero René Javier, de otro de los integrantes de la comisión, comenta algo que me gusta, que nos ilustra. Y después de tanto, yo también les hago la pregunta. ¿Alguno de ustedes vio la película de La Ley de Herodes? Sí, a ver, levanten la mano los que vieron esa película. La Ley de Herodes. Bueno, son varios, gracias. ¿Qué sucede ahí? Palabras más palabras menos. Alguien llega a un pueblo pequeño como presidente municipal y tiene muchas carencias. Llega como presidente municipal. Quiere dinero. Y va con el gobernador del estado y le dice: oye, ¿sabes qué? Necesito presupuesto porque yo no puedo trabajar en el pueblo. Si sabes que no hay dinero, pues entonces, ¿cómo le voy a hacer? Tienes la herramienta y te pone la ley en sus manos. Aquí está la herramienta. Con esto puedes hacer. Y se pone a leer. Y por ahí encuentra que puede cobrar impuestos. Y empieza a pagar impuestos. Y empieza a intentar apoyándose en la ley que tiene. Pero después por ahí se encuentra que su término como presidente municipal está limitado y no le gusta. ¿Sabe qué hace? Le arranca la hoja en donde dice que solamente está limitado para 3 años y por ahí le agrega un papel en donde primero se pone 5 y después 10 y no le gusta y finalmente lo deja en 20. Es decir, su periodo lo cambió, arrancando de la hoja de la Constitución, lo cambió de 3 años a 20. ¿Qué queremos ilustrar con eso? En el proyecto de la organización no le podemos arrancar hojas a la Constitución. Eso no se queda bien claro. En el proyecto de la organización no podemos tomar la ley general del servicio profesional docente y quitarle los artículos que no me gustan. Y decir que al se los quité. Ya no dice, ya le quité todo lo que no me gustó. Solamente voy a dejar lo que esté de acuerdo a mis intereses. No se puede. No se puede. Hay un recurso. Y alguien está que sacó su proyecto de reforma, no su proyecto, ya armonizó las leyes. ¿Y saben qué? A nivel nacional se dice que en ese proyecto de armonización se están violentando normas de carácter superior. Y la Constitución también es una controversia constitucional. El Congreso Nacional, el Presidente de la República puede meter a una acción de constitucionalidad o puede meter una controversia constitucional. Y si se demuestran esas contradicciones, esta ley se viene abajo. ¿Qué quiere decir? El trabajo que hace nuestra organización sindical tiene que ser cuidadoso, tiene que ser meticuloso, tiene que ser debidamente motivado y debidamente ejecutado. No podemos quitar por quitar ni poner por poner. Debe estar todo de acuerdo a las normas que existen precisamente en nuestro país. Por lo tanto, lo que se propuso está jurídicamente fundamentado. No podemos correr el riesgo de pensar que esto todavía no está bien. Está jurídicamente fundamentado. No se elaboró una ley tal y como se va a aplicar. Creo que no se ha comentado, no sé si Nacho me lo comentó, de que se les va a dar en un sitio, no comentar exactamente nada. Se espera que no lo comentar. De que las propuestas de la organización sindical se les van a entregar a todas ustedes. Pero todo son las propuestas, no es la letra de la ley como va a quedar. No se elaboró una ley como va a quedar. Ya Nacho les dijo, se trabajó en un proyecto, se tenía la lista de una campaña como esta, pero en ningún momento a ninguno de los que estábamos ahí se les dio copia alguna, porque no se está trabajando sobre eso. Y además, ya lo
puntualizamos, ni se elaboraron reglamentos, ni se elaboraron lineamientos. Bueno, eso nos debe quedar también claro. Adelante, por favor. Bien, ¿qué queremos destacar aquí con ustedes? Tres cosas. Ahorita vamos a comentar de manera general, porque después lo vamos a comentar de manera específica, se nos están viendo las leyes que van a variar. Pero la armonización está firme, ¿eh? No se preocupen, la armonización está firme. Vamos a destacar cuáles fueron los logros de nuestra organización en esta armonización de las leyes. Ahí ya nos ponemos un ejemplo. Y les comento el ejemplo. La ley general del servicio profesional docente dice que a partir de que entre en vigor la ley de manera plena, a partir de que entre en vigor, a todos los cargos de dirección y de supervisión se tendrán que realizar a través de concursos. ¿No saben una cosa? La máxima ley de nuestro país, la Constitución, dice que todos los trabajadores al servicio del Estado tenemos derecho al escalafón. Lo dice la máxima ley en nuestro país. Tenemos derecho al escalafón. Y la ley reglamentaria del 123 especifica qué aspectos se deben tomar en cuenta en el escalafón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún en un proceso de concursos tendrán que ser tomados en cuenta los elementos que están en el escalafón, no porque lo diga nuestra organización sindical ni porque lo diga la abogada, porque lo dice nuestra máxima ley en el país. Y dice claramente, todos los trabajadores del servicio del Estado tendrán derecho a que se tome en cuenta el escalafón. En esa armonización se logró que precisamente un artículo transitorio de la ley dijera que los elementos normativos relacionados con el escalafón tendrán que ser tomados en cuenta en cualquier proceso de ascenso. Y eso es un logro. Ahora les vamos a poner un ejemplo. Alcances. Dice ahí respetar la vigencia de normas en materia laboral. Acá hay una recuerden que está señalado insistentemente que la ley del servicio profesional siendo una ley de carácter evidentemente administrativo, se metió con cuestiones laborales. E insertó una serie de artículos que tenían que ver con los derechos de los trabajadores. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, alguien al interpretar la ley puede decir, bueno, si esta ley dice que después de presentar una tercera relación que no acredite, puede ser separado, sin ninguno puede ser rescindido su contrato laboral, sin ninguna consecuencia realizada, ahora pues ya lo dice esta ley, y qué hago con las leyes laborales. Bueno, entre los alcances se establece un transitorio que en Veracruz serán tomados en cuenta precisamente las leyes de carácter laboral, que más adelante lo comentamos por conclusión de manera general. Y entre los pendientes tenemos la necesidad también de establecer un transitorio. En Veracruz no tenemos leyes específicas de carácter laboral para los trabajadores de educación. No la tenemos. Recuerden que tenemos trabajadores federalizados. Como federalizados se nos aplicaron un reglamento del año del caldo. Y se nos aplicaba. Ahí estaban los artículos. Pero viene la federalización. Ahora nuestro patrón es el gobierno del Estado y el gobierno del Estado tiene una ley específica para las relaciones laborales con sus trabajadores. Ley estatal del servicio
Y entonces, y vienen los primeros juicios contra la Secretaría. Y el Tribunal Estatal de Conciliación Arbitraje dice, a ver, aquí, yo no puedo conocer porque ustedes son trabajadores federalizados. Van al federal y dicen, yo no puedo conocer, sí, porque para empezar no puedo aplicar leyes del Estado, ustedes ya son trabajadores del Estado. Se tiene que ir al Senado, tiene que tomar las decisiones a nivel de Suprema Corte de Justicia y deciden. Mientras no hagan leyes específicas para los trabajadores de la educación en Veracruz, se les tendrá que aplicar la ley estatal del servicio civil. Y a cualquier compañero que tiene la necesidad de un juicio de la Secretaría, tiene que estar bajo la referencia de esa norma. Están pendientes, pero también es una norma. Uno de los transitorios de la propuesta dice que Veracruz tendrá que elaborar la ley laboral específica que van a normar estas relaciones y en algún momento Miren, hay algunos puntos de oportunidad que hemos señalado. Por ahí hay quienes han comentado, es que sacaron al sindicato de la ley. Así lo dicen. Y el sindicato no tiene ninguna participación porque no se va de la ley. Ahí sí pueden tener cosas. Porque no hay ley de carácter administrativo, el sindicato no tendría por qué estar participando porque es una ley de carácter administrativo. El sindicato tiene muy clara su postura desde la Constitución. Y después tiene muy claras sus funciones en la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. Inclusive en la Ley de Veracruz, en la Ley Estatal del Servicio Civil, está muy clara la participación del sindicato como representante de los trabajadores y como defensor de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en las leyes de carácter administrativo no tendría por qué hacer esa parte. Aclaramos, en este proceso de armonización se buscaron los espacios. Para que nuestra organización sindical tuviera una participación. Ya estaba predefinida la participación de los consejos de participación social, pero se buscaron los espacios para participar en la elaboración de los perfiles del desempeño y se buscaron los espacios para la participación en el Instituto Estatal de Evaluación con un solo propósito, ¿verdad? Porque en ese proceso de evaluación sean respetados los derechos de los trabajadores. Es lo que estamos llamando puntos de oportunidad. Y vamos ya a pasar a las situaciones más concretas. Adelante, por favor. Ya les habíamos comentado, trabaja en la propuesta de iniciativa para la ley estatal de elección de la ley de elección de Veracruz. Quiero recordar lo que dijo el compañero Ignacio en su participación. En la comisión, el gobierno del Estado, de la Secretaría, la Comisión de Gobierno, la Comisión de la Secretaría, presentaron una sola propuesta de ley, la ley de educación en Veracruz. Pero la preocupación de todos nosotros, la preocupación que ha cogido nuestro secretario general en las giras que ha hecho a través de todo el Estado, ha sido derivada precisamente de la ley del servicio profesional docente. Y sucede que ellos no la tenían contemplada. Pero la sección 32 sí la tenía contemplada. Y la sección 32 sí presentó una propuesta de ley estatal del servicio profesional docente. Con la misma mecánica, se puso la propuesta a consideración de ellos, fueron revisando artículo por artículo de la propuesta de nuestra organización sindical y toman la decisión. Y dicen, no vamos a hacer otra ley, pero toda esta propuesta la
¿Qué quiere decir? Que dentro de la ley de educación de la Cruz hay un título específico de la ley del servicio profesional docente en donde están señaladas y establecidas propuestas de nuestra organización sindical y queda incorporado de esta manera. Algo que sí traía, porque ya es un compromiso del Ejecutivo del Estado, es un título relativo al instituto. Pero le voy a pedir a alguien que le dé lectura al punto de abajo, por favor. ¿Quién nos ayuda? C. Trabajar en el título relativo al Instituto para Caja de Desarrollo Profesional y Evaluación Educativa, IBDMIN. ¿Qué diferencia notan ustedes entre el nombre del Instituto Nacional y el nombre del Instituto Estatal? Observen los nombres. ¿Qué diferencia ven ustedes entre los nombres de los institutos? A ver, ¿qué toma la palabra que dice cuál es la diferencia? Que en el primero, pues parece respecto a la educación. En este, como un proceso de evaluación, va a ir enriqueciéndonos como maestros, creciendo en ese desarrollo profesional que debemos de tener como maestros. Digo que es la diferencia. Hay que estatal y la nacional. Gracias a ti, ¿quieres hacer un comentario? Dale por la compañía. Ahora tú me vas a evaluar. O sea, una de tus funciones como instituto va a ser que me evalúes. Pero si tú me vas a evaluar, entonces tú también vas a determinar las estrategias de desarrollo profesional. Es decir, me vas a estar preparando en todo aquello que va a ser sujeto de evaluación. No será que nada más quieras evaluarme. Ahora, y quedó establecido de esa manera la ley, ese instituto en Veracruz tiene la obligación de establecer una serie de estrategias para el desarrollo profesional de los docentes. Y entre esas estrategias va a ser precisamente impartir capacitación gratuita de calidad y pertinente. Pertinente en el sentido de que será encaminada a aquellos aspectos que van a ser evaluados. Y también la comisión se dio a la tarea de ir revisando todo el articulado de este instituto ahora de desarrollo profesional y evaluación educativa. Bien, vamos a entrar en algunos puntos específicos. Ya Nacho comentaba, la ley finalmente tenía más de 180 artículos al final, recuerden que somos 120, en 180. No sería posible en este momento, primero porque no lo tenemos, como es el texto, y segundo porque revisando artículo por artículo nosotros llevamos semanas. Sí. Pero sí queremos puntualizar algunas cuestiones. En todo el articulado hay un respeto y respeto a los derechos constitucionales y laborales de los docentes. En todos los ámbitos, en todo el cuerpo de la ley, se dice que el derecho, sí, lo que sobra no es todo. ¿Saben una cosa? Cada vez que la comisión no tome algún artículo que pudiera tener alguna interpretación lesiva para los trabajadores, al final del artículo se definía completo con respeto y respeto a los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores. Entonces ustedes van a apreciar en el cuerpo de la ley que se repite, no en uno, en varios, en muchos artículos se repite esta frase.
La Constitución, ¿en qué artículo creen ustedes están los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado? ¿Qué artículo de la Constitución? ¿Quién me lo dice? A ver, por aquí lo dijeron. En el 123. Bueno, pero tenemos dos tipos de trabajadores. Los trabajadores al servicio de la empresa privada y nosotros, que somos los trabajadores al servicio de los poderes del Estado. Y entonces el 123, ¿qué hace? ¿Quién me lo comenta? ¿Sí? A ver, ¿qué otros todos? ¿Qué eran los trabajadores? ¿Cuál? El AIP, el A. ¿Qué reglamenta? ¿Qué norma el apartado A de la Constitución Constitucional? A ver, ¿alguien levante la mano? ¿Cómo me dijo? El A reglamenta el trabajo de los trabajadores y el B el de los colectivos sindicales y todo. Gracias. Efectivamente, los trabajadores al servicio de la empresa privada y demás, los trabajadores al servicio del poder ejecutivo, legislativo, social, el B. Pero la verdad, ¿saben qué dice? Les estoy poniendo para un ejemplo. Dice, nadie podrá ser suspendido o cesado sin causa justa. Así dice. Nadie puede ser suspendido o cesado sin causa justa. Pero ¿saben una cosa? No dice las causas. No las dice. ¿Saben qué sí dice? Que las causas están establecidas en la ley. ¿Cuál ley? La ley laboral. ¿Cuál ley? ¿Sabe alguien el nombre de esa ley? A ver, por dónde fue. Nuevamente, ¿alguien más? ¿Alguien más? La ley del trabajo. La ley del trabajo. ¿Están de acuerdo? A ver. ¿Sí, cuál es? Bueno, así como el artículo constitucional del tercero tiene leyes reglamentarias, también el 123, que es laboral, tiene dos leyes reglamentarias, la del apartado B, la del apartado A, que es de los trabajadores, la ley general del trabajo, la ley de todos los trabajadores del servicio de la empresa privada, y el apartado B, que también se llama Ley General del Trabajo, es ley de los trabajadores del servicio del Estado. Y es así. Artículo 45 dice: son causas de cese. Si se las saben. ¿Quién dice una causa de cese? ¿Quién dice una causa de cese? Sin responsabilidad para la Secretaría. 3 días de falta. Caray, ¿qué no es lo que acaban de poner apenas? A mí me habían dicho que lo acababan de poner apenas en la ley del servicio profesional docente. No, efectivamente, esa ley señala que quien tenga 3 días de faltas consecutivas puede ser cesado sin responsabilidad. Eso me cobra. Bueno, es una negociación, ¿verdad? A ver, aquí supervisores que a veces se cobran comunidades educativas, levanten la mano comunidades educativas. ¿Verdad que nadie falta más de 3 días? No, nadie, de manera impositiva nadie lo hace, ¿verdad? Otra cosa de cese: llegar en estado de debilidad a la institución. Secretarios generales ahora, ¿verdad que en sus delegaciones nadie lo hace? Nadie lo hace. Pues, ¿cuál preocupación? Bien, ya sabes qué era lo que les quería yo aclarar.
respeto y respeto a los derechos constitucionales y laborales, porque ahí sí están establecidos con toda claridad cuáles son nuestros derechos laborales. Y en el articulado de la propuesta de organización de nuestra sección 32, ustedes van a encontrar reiteradamente la expresión con espíritu, con respeto a los derechos constitucionales y laborales. Lo mismo en la ley estatal del servicio profesional docente, que ya saben ustedes que se metió como un título. Pasamos a otro aspecto que perdió dentro de la propuesta: el respeto a los derechos humanos y el respeto a los derechos fundamentales. Eso también es el espíritu general de la propuesta. ¿Saben una cosa? Pudiéramos decir, bueno, es que ya están normados, ya están en la Constitución. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Sí, por favor. El uno están los derechos fundamentales, que son los que garantizan desde la ley, la discriminación, etc. Y incluyen siendo el interés los dos apartados. Esos son los derechos fundamentales. Y los derechos humanos los crea la UNESCO después de crearse los derechos laborales. Los fundamentales siguen siendo del 1 al 30 más el 123. Gracias. Oigan, perdón, no los quiero detener. Les voy a hacer una pregunta, pero me la contestan con sinceridad, ¿sí? ¿Cuántos hijos tienen? Reconocidos, por favor. Reconocidos. ¿Quién me dice? A ver, por favor. 2. ¿Alguien tiene 3? 4. 5. ¿Quién tiene 5 hijos? Para que una mano se levantó 5 hijos. 6 hijos. ¿Llega más? 6. Ya perdió la cuenta. ¿Quién le va a hacer la popular? ¿Quién le va a hacer la popular? Los derechos humanos son aquellos que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Por el simple hecho de que sí que tenemos derechos humanos. Estén o no estén basados en la ley, pero esos derechos humanos. Alguien podría decir, yo tengo derecho humano de tener los hijos que quiera. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No se están de acuerdo. Los que puedan mantener. Caray, eso es otra cosa. ¿Están de acuerdo que cada quien puede tener los hijos que quiera? ¿Están de acuerdo que ese sería un derecho humano? Bueno, aparte les gustaría servir a China. Ir a vivir a China. ¿Saben por ley cuántos hijos puede tener una persona en China? 1, y le acaban de aumentar en algunos casos a 2. Quiere decir que lo que nosotros consideramos un derecho humano, si no está en la constitución de ese país, no es un derecho fundamental, aunque sea un derecho humano. Permea en toda la propuesta de las organizaciones sindicales ese respeto a los derechos humanos y fundamentales. Ejemplo, el derecho de protección, que lo vamos a señalar más adelante. 5 compañeros después de esa tercera evaluación, en donde queda establecido que después de una tercera evaluación, si no acredita suficiencia, será asignado a una función diferente, como el derecho de revisión, podrá volver a solicitar reincorporarse al servicio profesional
docente, permea precisamente en toda la ley ese respeto a los derechos fundamentales y constitucionales. Ahora vamos a contar una nueva precisión. Adelante, por favor. Bien. Alguien que me dé lectura a lo que está escrito ahí, adelante que no haga. ¿Alguien algo que me lea nada más? Defensa de la escuela pública, gratuidad y laxismo, insertos en el articulado de la ley. Bien. Podríamos decir que algo lo sabemos. Pero parece que no todos se lo saben. Creo que todos fuimos testigos de que muchos padres de familia estaban inconformes y realizaron marchas por una razón, porque decían que la educación pública ya no era gratuita. Pregunta: ¿la gratuidad de la educación en cuál de las leyes que hemos mencionado está establecida? ¿En cuál? ¿Qué me dice? El artículo 3. Y el artículo 3, ¿en qué norma se encuentra? El artículo 3, ¿dónde está? El artículo 3 de la Constitución y permea en la ley de la educación. Dice, y si me equivoco, no se equivocó, apláudale, por favor. Apláudale, no se equivocó, no se llega a la norma. Esta gratuidad está incluida en la Constitución, en el artículo 3, y la gratuidad no se modificó. Debe quedar bien claro eso. Por eso lo pusimos por qué. ¿Qué sucede cuando vemos la propuesta de la Secretaría de Educación de Veracruz? Sí, efectivamente tenía el concepto de gratuidad, pero no habían incorporado algunas de las especificaciones que sí están en la ley general. No había puesto, por ejemplo, aquel apartado que dice que no se podrá condicionar la inscripción ni la entrega de papeles ni el ofrecimiento del servicio educativo al pago de contraprestación alguna. No era suficiente poner que la educación era gratuita, había que ponerlo. Y la comisión pidió que se incorporara específicamente eso que ya estaba en la ley general. Y así queda la propuesta. En la propuesta dice, palabras más, palabras menos, que el servicio educativo no puede ser condicionado al pago de ninguna contraprestación y que las aportaciones que de manera voluntaria de los padres de familia no sean consideradas como contraprestaciones. De tal manera que su padre no puede o no quiere pagar esa cooperación voluntaria, eso en ningún momento le limita para que su hijo o su hija reciba el servicio educativo y todavía dice más, no será motivo de discriminación por no haber contribuido con esta cooperación voluntaria. La educación, y que no excepto la propuesta, sigue siendo gratuita. Pero además, recuerden que se habló de la gestión, y en el proceso de gestión causó mucho ruido aquel precepto que dice el director de la escuela, con los padres de familia, con los maestros y con los alumnos van a realizar todas las acciones necesarias para resolver los retos más importantes que se presentan en las instituciones. Y a muchos les causó inquietud. Hay cuestiones en las
necesaria en la escuela, ¿quién lo resuelve? Díganme ustedes. ¿Quién lo resuelve? Van a la secretaría y inmediatamente les den presupuesto. ¿Sabes qué? Ven para pintar la escuela, ven para... ¿Sí, no? Eso no. ¿Quién está resolviendo esos grupos? Somos los operadores de la educación, somos los directores, somos los maestros apoyados con los padres de familia. Estos hechos sí les presento cotidianamente. En la propuesta de ley, en la propuesta de la organización, se pone un artículo que dice que el gobierno del Estado tendrá la obligación, obvio, en la medida de su presupuesto, de ir aportando cantidades específicas precisamente para ese tipo de gestiones. Queda insertado en esa propuesta que ustedes van a conocer en su momento. Bien, el otro punto siempre se cuidó. Recuerden que nuestra organización siempre va a estar a favor de la calidad, de la equidad, del respeto a la diversidad y obviamente la defensa de la educación indígena, reconocimiento y arraigo. Ahí va uno de los puntos fundamentales, que yo creo que es el que ha causado muchísima inquietud entre los compañeros. Lean con atención lo que dice la diapositiva de los secretarios en la guerra. Dice, corrección de la contradicción de la Ley General del Servicio Profesional Docente en relación con el artículo 53 y el octavo y noveno de la ley. Yo creo que para contextualizar en qué consiste la corrección, le voy a pedir a uno de ustedes que me diga de memoria qué dice el artículo transitorio de la Ley General. Le voy a pedir a uno que me diga de memoria qué dice el artículo 9 de esta Ley General. Y le voy a pedir a otro que me diga de memoria qué dice el artículo 53. ¿Quién dice yo? Empezamos por el octavo, seguimos por el noveno y terminamos por el 53. Bueno, yo creo que va a ser importante contextualizar. ¿De qué estamos hablando? La Ley Nacional, la Ley General del Servicio Profesional Docente, establece 3 grupos específicos de trabajadores. 3 grupos específicos de trabajadores. Ahí hay que tener mucho cuidado porque los compañeros no se confunden y piensan en un artículo que está oculto, se lo están aplicando ahora. Primero les voy a decir en qué consisten los 3 grupos de acuerdo a la Ley General y luego les voy a comentar cómo está el proyecto de armonización a nivel de Veracruz. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer grupo? Levanten la mano todos ustedes los que tengan plaza de base. Levanten la mano los que tengan plaza de base. ¿Llegan uno de la mano? ¿Son los leídos? Bien, gracias. Todos los que tengan plaza de base. Vamos a ver qué dice el artículo 4 del ciclo del protocolo. Estamos leyendo el artículo 4 transitorio de la Ley General de la Nacional del Servicio Profesional Docente. No es tan completa, es más amplia. Les dejamos algunos puntos. Y dice el personal que entra en vigor de esta ley tenga nombramiento definitivo
Porque si la lengua es precisa, si una letra se puede prestar a diferentes interpretaciones. Y precisamente ese mandamiento que dice no será separado de la función pública se puede prestar a diferentes interpretaciones. Y una de ellas es que la función pública puede ser cualquier dependencia del gobierno nacional o del gobierno del Estado. De hecho, así lo interpretó el director. Así lo interpretó. Y digo, bueno, si es la función pública, no es separado de la función pública, pero voy a hablar de policía. Pero voy a hablar ahora de dependencia. ¿Y por qué dice eso? Porque no hay precisión en la ley. No hay precisión en la ley. En el proyecto de la organización, en algún momento lo comentamos, se hacen las precisiones correspondientes. Pero bueno, y se va a reescribir para continuar en otras tareas dentro del dicho servicio. Es el tratamiento que la ley de México, la ley legal, le da a los trabajadores que tienen plaza de base. Artículo 4 de la escuela. Hay otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo de trabajadores? El que se refiere en el artículo 1 transitorio, el artículo 1. ¿Qué dice el noveno transitorio? El personal de la entrada en vigor de esta ley tenga nombramiento. ¿Nombramiento qué? ¿Nombramiento qué? ¿Quiénes tienen nombramiento provisional? A ver, primero aquí, me van a aclarar los que tienen nombramiento provisional. Así, porque ya tienen nombramiento provisional. ¿Por qué creen ustedes que tengan nombramiento provisional? A ver, ¿qué tienen? ¿Por qué creen que tengan nombramiento provisional? A ver. Bien, ya nos tengo paz. Oye, no lo digo paz. El sindicato no acata la ley. Así, el sindicato no acata la ley. Y de uno de los motivos, sí se pasa, y de uno de los motivos que desde su punto de vista el sindicato no va a acatar la ley. De acuerdo a la normatividad de la propia Secretaría, ningún compañero que no tenga el perfil necesario para ejercer una función o para adquirir una plaza debiera tener la plaza. No la debiera tener porque no cumple el perfil. ¿Quiénes son uno de los grupos que están en este momento con plaza o con nombramiento profesional? Quienes no cumplen el perfil, entre otros. Quienes no cumplen el perfil. Y entonces, ¿por qué
Si no cumplen el permiso de la plaza, porque nuestra sección 32 y nuestro equipo político ha apoyado a los compañeros que se jubilan y luego viene el compañero que se jubila con el secretario general y le dice: ya me voy a candidato, pero digo, todavía no termino nuestra preparación, ayúdanos, apóyanos para que se dé el niño a la plaza. Y con la jugada de compañeros, que no tienen compañeros que en este momento tienen el nombramiento profesionales porque no tienen el perfil y la plaza es gracias a la gestión y a la propuesta de la sección de negocios y de nuestro equipo político. Y no puede ser que se lo haga. Muchos de los compañeros que estuvieron en la marcha la cumplieron son los jóvenes, y muchos de esos jóvenes no han reconocido que tienen la plaza gracias a la propuesta de su organización sindical. Y quieren saber decir que los que estamos aquí somos los que se nos deben decir, porque si no hubiera sido precisamente con esa propuesta de su organización y de su equipo, no tendrían la plaza y no tendrían necesidad de la plaza, porque no tendrían la plaza. Por eso uno de los queridos amigos profesionales, otros porque todavía teniendo el perfil y cumpliendo todos los requisitos de la secretaría, no han cumplido los 6 meses y un día. Es lo que señala la ley. Bien, es el segundo grupo. ¿Qué dice la ley de México respecto a ese segundo grupo? Al personal que tenga resultados suficientes en la evaluación, se le dará el nombramiento definitivo, y a los que no. ¿Qué dice la ley de México? Grande. Dice: será separado del servicio público y con presupuestos. El primer supuesto, el que se niegue a participar en la evaluación. El segundo supuesto, el que no se incorporó del programa de regularización. El tercer supuesto, el que obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación. Pero el tratamiento que da la ley de México es diferente para ese segundo grupo, para los que tienen plaza inmediata. Tercer grupo, los que van a abrir su plaza a partir del momento que sale el primer concurso. Mostramos el artículo. Ese está dentro del cuerpo de la ley, tampoco está completo. Pero dice, está hablando aquí, se está refiriendo, es el artículo 53. El artículo 53 se refiere específicamente a todos los que entren a partir de que se pongan en vigor los concursos. Y dice: en caso de que el personal no logre un resultado suficiente, en la tercera evaluación que se practique, se dará determinados los efectos del nombramiento. Y ya tenemos 3 grupos diferenciados en la ley nacional, en la ley general: los que tienen plaza de base, los que tienen plaza provisional, interina, limitada, y los que van a entrar a partir del concurso. Hay algunos importantes logros que se hicieron a nivel nacional, y muchos compañeros todos han trabajado en las tenido lugar. Recuerda que nuestra organización sindical no se empezó a trabajar eso. Desde que se empezó a reformar el artículo, desde que hicieron las leyes, empezó a exigir, y a nivel nacional se logró que en el artículo 22
entrar plaza de base. Eso es lo que quedó establecido en la ley. Después de 6 meses, un día entrar plaza de base. Lo que significa estar en las mismas condiciones que los demás trabajadores. ¿Qué se propone en la organización? Adelante, por favor. Se da, obviamente, se da preeminencia al octavo transitorio, porque el octavo transitorio no señala, en ningún momento señala que un trabajador va a ser separado. Pero ¿saben una cosa? No literalmente. El octavo transitorio, en el sentido del octavo transitorio, se pone en el cuerpo de la ley, no como artículo transitorio, sino como un artículo del cuerpo de la ley, que en otras palabras significa que ningún compañero como resultado de esa tercera evaluación va a ser separado de su plaza, de la seguridad de su plaza. Y yo creo que eso es un reconocimiento a las organizaciones sindicales. Nos decía, fíjense que nos pusieron mi abuela que nos decía el director político del gobierno del Estado, con quien hay que decirlo, hay que reconocerlo, ha habido voluntad política, obviamente con excepciones de este gobernador. Nos decía, porque tiene experiencia en la labor de la funcionamiento, entre otras cosas con los que hablan de la Constitución de Veracruz, nos decía vamos a meterle a la ley una chicanería. ¿Y saben qué vamos a hacer? El artículo del gobierno no lo ponemos. Después de esas negociaciones, esas pláticas, el octavo transitorio no lo manejamos como transitorio, lo manejamos el cuerpo de la ley. Y en qué sentido queda. Se elimina ya todo esto que hemos comentado y pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a leer despacio lo que dice aquí. Yo quisiera pedirles que todos estén atrás, que pongan mucha atención. Dice así: aseguramiento del cambio de función dentro del mismo sistema educativo. Es lo primero que se puso que queda en la propuesta. Yo quiero hacer aquí una precisión, porque es importante que lo tengamos claro. Nuestra organización sindical se preocupa por dos cosas. Obviamente, la primordial es la defensa de los derechos de los trabajadores, pero nuestra organización sindical también se pronuncia por la defensa de la educación pública. Por eso también se preocupa. Y obviamente, la calidad de la educación en las escuelas públicas es una preocupación de nuestra organización sindical. Tal parece que pudieran chocar, que no choquen, pero tal parece que pudieran chocar los intereses laborales, los intereses de los trabajadores con la calidad de la educación pública. Y quisiera ponerles un ejemplo. Bien, ahí les doy un ejemplo y primero hacerlo directamente de nuestro medio. Vamos a agarrar aquí a la vamos a agarrar aquí a la pero luego es un ejemplo. René es un profesional de la educación y de acuerdo a la ley ahora tiene que ser evaluado y presentar un primer proceso
La ley dice que se da cursos de regularización y René presenta una segunda evaluación de sus resultados no suficientes. La ley dice que queda un nuevo proceso de tutoría, un nuevo de tutoría y otro año de evaluación, pero que tutoría de cursos y tiene una tercera oportunidad de evaluación y René resulta insuficiente. Acá hay René, disculpa, no sé. La pregunta: ¿ustedes le llevarían a sus hijos a René? Mira que sí. ¿Saben una cosa? A todos nosotros, los padres, nos preocupa la educación de nuestros hijos. A todos nos preocupa. No nos vamos a meter en una discusión de si es obvio o es normal. Pero en esa discusión legislativa, pero no el sentido de que los niños tienen derecho a recibir una educación de calidad. Y es por eso la evaluación, y es por eso que el programa de suficiencia será separado de la función frente a grupo. ¿Cuál ha sido la preocupación de nuestra organización sindical? Que no pierda su trabajo, que no pierda sus prestaciones. Pero tenemos que cuidar la calidad de la educación. Y por eso dice ahí: aseguramiento de la atención del colectivo sistema educativo con pleno respeto a sus derechos laborales, salariales y de la seguridad social, a quienes obtengan resultados insuficientes en la tercera ocasión, con base en criterios de residencia, de arraigo y zona escolar. Y los esperamos en apego a la propuesta de nuestro secretario general de la sección 32. Y esto hay que reconocerlo y hay que decirlo de cosa. Nuestro secretario general administrativo está acordes con la calidad de la educación, pero no se violenten los derechos de los trabajadores, y ese ha sido el sentido específico del proceso de armonización. Adelante, por favor. Hay muchos puntos que yo quiero aquí colocar algunos. Fíjense, el proyecto que presentó Gobierno del Estado, la Secretaría, no tenía un glosario de términos. Y en una ley es importante el glosario de términos, porque si no hay glosario de términos nos va a pasar lo que hizo Emilio Chaufer, que cometió la chauferada de decir que los compañeros se meten de policías. Pues si dejamos una ley no abierta, corre el riesgo de que alguien haga una interpretación diferente. Y entonces nosotros como comisión pedimos que se pusiera un glosario de términos como hay en las leyes federales y llevamos la propuesta. La comisión de gobierno aceptó la propuesta. Es así, ¿saben qué? Pasen nuestro archivo porque la vamos a poner como ustedes la traen. Y la metieron. Pero no era cierto. Cuando nos presentan otra revisión que se hizo y nos ponemos a revisar el glosario de términos, nos encontramos con una situación muy particular. Levanten la mano, por favor, los jefes de sector que se encuentran aquí. Gracias. Levanten la mano los supervisores. Gracias. Bien.
Resulta que en los años de términos que se había incluido en la propuesta, decía, son autoridades educativas. Y primero señala al Contralor del Estado, al Secretario de Educación, a los directores generales, y después dice gerentes de sector, y después dice supervisores escolares. Ahí les va la pregunta. Señores jefes de sector, señores supervisores escolares, ¿ustedes son o no son autoridades educativas? Y el ustedes me quiere contestar, le doy el micrófono. Señores jefes de sector, señores supervisores escolares, ¿ustedes son o no son autoridades educativas? No somos autoridades educativas. Bien, me dice que no son autoridades educativas. ¿Eso lo entiendo? Bien. Como están muy lejos, levanten la mano los jefes de sector y supervisores escolares que consideren que son autoridades educativas. Levanten la mano, por favor. Bueno, levanten la mano los jefes de sector y supervisores que consideren que no son autoridades educativas, que no son autoridades educativas. ¿Y los demás? Gracias. Fíjense cómo hay que ser muy cuidadosos en los términos y sobre todo los términos que quedan plasmados en una ley. Y hay que revisarlos en el contexto de toda la legislación. La legislación administrativa es muy clara al decir. Las autoridades educativas tienen tres características. Una de ellas, empiezo por la que nos decía, por la más apropiada, el poder. Tiene poder de los jefes de sector, de los supervisores escolares. Puede cesar a un trabajador, puede cambiar el plan escolar. Otra característica, una autoridad tiene, para ejercer precisamente su poder, si no se lo ejerce, tiene instrumentos que de manera coactiva pueden hacer obedecer a quien les desobedece. Un ejemplo de la vida cotidiana. El agente del Ministerio Público de Pueblo Migratorio tiene poder. No más que tenga una medida coactiva de una tarea como el poder público. Puede obligarte. Puede obligar. Tenemos a nuestra disposición jefes de sector y supervisores instrumentos jurídicos que nos permitan obligar. ¿Qué hacemos? Sí, seguimos la normatividad, pero damos parte a las autoridades superiores para que ellos tomen las decisiones correspondientes. Tercera característica, son de confianza. Son de confianza. Levanten la mano los supervisores de ese sector que son de confianza. Levanten la mano. Nadie, ¿verdad? Nuestros jefes de sector y los supervisores escolares tienen la ley de base. Si se hubiera permitido que los pusieran como autoridades educativas, había el riesgo de que en el futuro dijeran, a ver, ¿sabes una cosa? Para seguir ejerciendo esa función, tu plaza va a ser de confianza. En el sistema educativo estatal, los supervisores escolares son de confianza. Por eso lo había puesto. Y había un riesgo. ¿Qué se hizo? Que se sacara de ahí y no los querían sacar. No los querían sacar. Finalmente, los supervisores escolares y jefes de sector quedaron en el glosario de términos, quedaron como autoridades escolares.
asignado como autoridades escolares, tal y como están en otra normatividad. ¿Para qué? Para proteger sus derechos como trabajadores de base. Por eso la importancia de que exista este glosario. Les doy otro ejemplo nada más de glosario. En el glosario no estaba definido toda la figura, asesores técnicos pedagógicos. Apenas una regla, era importante incluirlos y se incluyó en la propuesta de administración. Hay otros puntos que quiero comentar. Esto viene desde las leyes nacionales, pero nuestros compañeros deben tener la seguridad. La carrera que se hace un programa que a nuestro lineamiento nos dice que está llegando a su fin como tal, como programa de carrera ministerial. Pero la misma ley contempla que se va a instrumentar un nuevo programa con lineamientos diferentes, pero que va a ser un programa de estímulos con características similares a carrera ministerial. Eso también debe quedarlo. Tenemos que dar a los compañeros. Ya que hemos comentado lo de Saragón, ya no lo vamos a comentar. Lo vamos a comentar. Adelante, mi señor. Ahí está la manera más clara. ¿Por qué es importante? Porque la ley establece 3 tipos de docentes con funciones técnico-pedagógicas. Uno, el que nosotros ya conocemos, ¿cuál es el que conocemos? A ver, ¿quién me dice, por favor, cuál es el asesor técnico pedagógico de la noche? Los bienes de enseñanza. Dice que los bienes de enseñanza, ¿esos son los asesores técnicos pedagógicos? Ya dijeron por ahí que no. ¿Quiénes son los asesores técnicos pedagógicos? ¿Alguien que tenga una respuesta? Que lo doy por favor. ¿Quiénes son los asesores técnicos pedagógicos? Le llamamos ATP, que están en las organizaciones escolares. Un aplauso. Todos los amigos, ¿no? Es que en ese nivel de los intelectuales, es decir, los asesores técnicos pedagógicos son docentes, algunos inclusive la didáctica, que están en las supervisiones escolares con funciones específicas, que no son sus funciones pedagógicas. Una función muy importante, pero que la ley no les reconocía. Ahora la ley se los va a reconocer. Ahora la ley dice, primero que tendrá que demostrar que tiene los elementos necesarios para hacerlo, de evaluación. Segundo, que tendrá que someterse a un proceso también de un proceso en donde durante 2 años no van a tener un normativo definitivo, van a desarrollar las funciones. Al término se les evalúa, pero se les otorga la plaza de asesor técnico pedagógico y obviamente con un salario mayor. Es un reconocimiento que se hace a la labor del asesor técnico pedagógico. Pero también se dan otras figuras. El docente con funciones técnico-pedagógicas, pero que sigue estando en su grupo. La figura de tutoría. ¿Quiénes van a ser los tutores? Los compañeros que se les saque el nacional. No van a dejar su grupo, van a tener funciones de asesoría técnica pedagógica como tutores mediante el pago también de una organización adicional. Pero también hay que dar a otros que van a dejar su grupo con funciones específicas y que a los 3 años máximo 4 se tienen que reincorporar su grupo. No cambian de plaza. Y también, bueno, eso quedó claramente especificado en esa propuesta. El último punto que está en esa diapositiva
limitación a las atribuciones de las asociaciones de padres de familia para no intervenir en asuntos laborales ni administrativos de los docentes en las escuelas. Eso ya no se lo va a dar a la familia. Miren, el reglamento de asociaciones de padres de familia ya establecía que no se debe meter en cuestiones de carácter técnico y administrativo. Aquí en la propuesta de ley queda que no se debe meter en asuntos laborales. No se debe meter en asuntos laborales. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Acuérdense sobre mucho cuidado. Ahí, quienes han invitado a los padres de familia y los han orientado y los han asesorado de tal manera que se han metido en cuestiones de carácter laboral. Y luego dice, ¿saben? Y después de una platicar de primero. Ahí estamos viendo. Resulta que en una institución hay problemas entre, caso real, el director de la escuela y un compañero del personal. Y tiene problemas. ¿Saben qué es un director? Aconsejó a los padres de familia: organícense, tomen la escuela y pidan su salida. Pues son las a la servicio de la ley, que todavía establecido por cliente. Y lo hicieron, y presionaron. Y a la mejor de forma irregular, de forma legal, pero se los concedieron. Y el compañero de que pedía la sanidad salió de la escuela. Como en esos años, los padres de familia volvieron a tomar la escuela. ¿Saben qué tiene ahora? La salida del director. Y cuando el director habló con ellos, ¿saben qué le dijeron? Usted nos enseñó el caminito. Usted nos enseñó cómo era. Cuidado. En este movimiento se indicó a muchos padres de familia para la familia. Aguas. Aguas. En el proyecto de la organización que claramente establecido, los padres de familia y sus asociaciones no tienen por qué intervenir en cuestiones de carácter laboral, y eso debe quedar subrayado porque es una garantía para todos los trabajadores de la educación. Adelante, por favor. Bien. El punto de la el gobierno de la nueva ley va a haber agarraciones de cómo autoridad tiene la operación, de dar recursos, cursos de calidad, cursos gratuitos, cursos pertinentes y que vayan a establecer. Un importante punto, ya lo había comentado con la verdad, el derecho del ingreso a la función para quienes fueron separados de ella. Eso también debe quedar bastante claro. El acceso a plazas de nueva creación o a horas para quienes ya están en servicio. También es otro punto. Adelante, por favor. Ya tenemos comentado que en cuestiones de carácter administrativo, nuestra organización sindical no tendría por qué estar presente. Sin embargo, en este proceso de organización se abren las puertas, ya lo comentamos, a la problemática, aseguramiento de la participación del CNT. Se buscó la forma de que estuviera redactada de tal manera las normas en nuestra organización sindical participa precisamente en esta elaboración de los perfiles, que van a servir obviamente para el proceso de evaluación. Y en el instituto, quiero hacer una aclaración. Ustedes no van a encontrar que
Bien, estamos tocando los últimos puntos. De alguna manera estos lo que están haciendo es corroborar todo lo que hemos estado comentando. Establecimiento de acuerdos y compromisos que hacen con la participación del CENTE. Recuerda que tenemos pendientes, mientras los pendientes faltan los reglamentos, faltan los alineamientos. Hay un artículo transitorio dentro de esta propuesta que establece su compromiso, el compromiso de participar precisamente en esta elaboración de reglamentos y de lineamientos. Y bueno, también hay un artículo transitorio que dice que el personal comisionado del sindicato, bueno, se estará a esta altura, es decir, en las condiciones en que se están en estos momentos. Adelante, por favor. Venga la base de este cargo. Segundo, que todas las propuestas de nuestra organización no violentarán la Constitución, no contradijeran los puntos que están en la ley legal, que son constitucionales, porque para que no tenga la oportunidad ningún organismo de cuestionarlo y de generar una controversia constitucional. ¿Qué se aprovechó? Se aprovecharon las imprecisiones, se aprovecharon los vacíos, se aprovecharon los huecos para garantizar los derechos de los trabajadores, y en ese sentido fue que se realizó la comunidad. Adelante, señor Luis, por favor. En síntesis, se libera la competencia, se clarifican los alcances de la ley, se definen esas ambigüedades, quedan protegidos los derechos de los trabajadores de la educación. Están establecidos como alcances. Tenemos el trabajo no termina aquí. Yo quisiera terminar con esta. Una organización tiene la capacidad de acción en la medida que sus bases se mantengan en comunidad. Hay que repetirlo, hay que decirlo fuerte. En Veracruz tenemos una serie de